¿Cuántos conocen ya esta historia? Gloria a Dios. Si ya la hemos leído, ¿no? Ya es conocida, se nos hace quizás un poco más fácil aún entenderla. Amén, entender de lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Y en Génesis 22 dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se hizo hoy, en el monte de Jehová será previsto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Gloria a Dios, qué hermosa esta historia, pero qué fuerte, ¿no? Donde Dios le pide a Abraham, sabemos que él, ¿no? Su esposa había concebido a su hijo ya de grande, amén, y que él ya tenía la promesa que a través de este hijo iba a tener descendencia. Ahora imaginemos, ¿no? Qué tremendo. Vamos a tocar varios puntos, como en el versículo 1 que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y él respondió, amén, gloria a Dios. Cuán importante, una vez más, vemos cómo el Señor viene a hablar. Entonces Abraham hace silencio, ¿sí? Le dice, heme aquí, y empieza a escuchar lo que el Señor tenía para decirle, ¿sí? A tomar la dirección de lo que el Señor le estaba dando, lo que quería que haga. Amén. ¿Cuántos en este tiempo, en sus oraciones, cuando viene el Señor y te habla, Zaira, Morena, Coti, Sandra, cuántos cuando el Señor le viene a hablar, le dicen, heme aquí? Y se toman el tiempo de poder escuchar la voz del Señor. Entonces ahí empezó y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, al que amas, y que vaya a la tierra de Moriah, y ahí le iba a ofrecer de holocausto, amén, sobre un lugar donde el Señor le iba a indicar. Hoy que vamos a ver el proceso que tuvo que pasar Abraham. Hoy nos vamos a poner en el lugar de Abraham como ese padre, ¿no? Que tenía que entregar a su único hijo. ¿Cuántas veces hablamos de que Dios nos ama tanto que entregó a Jesús, a su único hijo, por cada uno de nosotros? Pero acá en la Biblia, mirá lo que está escrito. Un padre, ¿sí?,
padecer esas cosas que Cristo padeció. Y lo vemos, ¿no? Como que a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, y todo está escrito en la palabra. ¿Por qué es tan esencial leer la palabra? ¿Por qué es tan esencial tener esa comunión, ese diálogo con Dios? Porque ahí Él te va a hablar. ¿A cuántos le ha pasado que quizás en ese tiempo que vino el Señor y te dijo: Morena, quiero hablar con vos, te quiero dar dirección a tu vida? Y tuviste que callarte y decir: heme aquí. ¿Y cuántas veces quizás te habló con un capítulo en específico y un versículo de la Biblia? Pero a veces vamos a ese capítulo y a ese versículo, no es tan fácil discernirlo si no tenemos una relación con el Padre. Yo me acuerdo que antes no podía entender cuando leía quizás el Antiguo Testamento, ¿no? Y quizás no estaba tampoco en el camino del Señor, pero como tengo familia cristiana, ¿no? Siempre de pasada había una Biblia, ¿no? Y quizás me ponía a leer y siempre me voy a acordar de Jeremías, pero también de Josué, de Deuteronomio. Y yo decía: ¿qué tiene que ver todo este tiempo de la historia con mi vida? ¿No? Hasta que después, siendo un poco más grande, me tocó ir a una clase para formarme para maestra de la escuelita. La única clase que fui a saber, me acuerdo. Pero fue tan importante para mí. En ese tiempo había una maestra. Yo no les puedo explicar el amor con el que ella hablaba, la paciencia, la dulzura que tenía. Y habló de la historia de Mefiboset. ¿Cuánto conocemos la historia de Mefiboset? ¿Amén? Y estaba con un osito, entonces ella contaba la historia de Mefiboset y con ese osito nos explicaba cómo enseñarle a un niño. Y en ese momento yo aprendí de cómo la palabra del Señor la podía relacionar con mi vida. Entonces, cuando el Señor hablaba, ¿no?, en este tiempo, Abraham, de entregar a su hijo, cada uno sabe cómo estamos y qué el Señor nos está demandando que entreguemos. El Señor también nos conoce del proceso, porque acá Abraham tuvo que pasar un proceso. No es que le dijo: heme aquí, Señor, y ya te lo entregué. Dice que Abraham se levantó muy temprano, ¿no? Y empezó a preparar su asno, ¿sí? Agarró 2 siervos y aún a su hijo y empezó el camino. Ya vamos viendo 2 puntos diferentes. Cuando Abraham le dijo: heme aquí al Señor, y se puso a oír su voz, la dirección que el Señor le daba. Ya empezamos a ver que Abraham se empezó a manejar en obediencia y a transitar el camino, la dirección que Dios le daba. Porque ¿qué dice? Después de escucharlo, dice: Abraham se levantó muy de mañana, amén, y empezó a preparar a su asno, sus siervos y a su hijo. ¿Para qué? Para encaminarse al monte, al lugar donde iba a ser el holocausto. Cuánta carga a veces, ¿no? Porque quizás esta información la tenía solamente él. No le pudo decir a sus siervos: vamos allá, porque Jehová me pidió que entregue a mi hijo. Decirle al mismo Isaac: vamos allá porque vas a ser un corderito degollado. Amén. Miren cuánta carga a veces llevar información de tratos que Dios quiere tener, porque es nuestro proceso, es nuestro trato con Dios, no el del otro. No sé si me estás entendiendo. Esto no se trata del proceso de Isaac, se trató del proceso de Abraham. Yo digo ¿qué será que Dios no dice que lo quería probar, y más adelante que dice que se dio cuenta de que Abraham tuvo temor, tenía temor de Dios, ¿sí? Porque fue y lo entregó, pero en ningún momento habla de que haya sido fácil o difícil. Pero yo quiero que te pongas en el lugar de este padre, en el lugar de que cuando te toca tomar decisiones, en el lugar cuando te toca empezar a pasar esos procesos. Dice que entonces al tercer día, en el versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. ¿No? Cuando empezamos a transitar desde escuchar
proceso y de tener tan cerca el punto de que Dios no está demandando. Quizás algo que tenés que soltar, una falta de perdón que tenés que resolver. Porque todo se basa en procesos, en tiempos. Dice en el versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos vosotros. Acá te voy a recalcar dos cosas. ¿Qué dice el Tomás, el muchacho que dijo, vamos a ir hasta allá, pero él dijo, voy hasta allá y ahora vuelvo, dijo, vamos a ir a adorar? Entonces fíjate que pese a la situación que estaba pasando Abraham, que dijo, voy a ir a adorar. Entonces pese a la circunstancia que estés pasando hoy, los procesos, las luchas y las pruebas, no te olvides de qué tenés que hacer, ir a adorar, entrar a esa intimidad con el Señor, a ese encuentro. ¿Sabes que muchas veces la carga se hace más pesada porque no nos ponemos a adorarlo? Porque todavía no podemos entender que Dios no se trata de según mi estado de ánimo. Dios no se trata según las circunstancias que estoy viviendo, según los procesos, según mi día. Dirían en el fondo, hoy me levanté con el pie izquierdo, entonces hoy no voy a adorar. Pero ahí él ya estaba poniendo su fe por práctica, porque dice, iremos hasta allí con el muchacho, vamos a adorar y vamos a volver. Mirá lo que encierra un solo versículo. Entonces dice un poquito más adelante, en el versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo quiero que te tomes un tiempo y ponete en el lugar de ese padre, ¿no? Quizás un corazón quebrantado. Quizás teniendo que ser fuerte en ese proceso, teniendo que callar la respuesta, ¿no? Para que quizás no cuidara a su hijo también. Para seguir en obediencia, porque era un trato de Dios con él. Porque si Dios hubiese querido que Isaac en ese momento se enterara, se hubiese presentado, hubiese buscado la manera y le hubiese hablado. Pero a veces no se trata del otro, a veces se trata de entender que a través del otro viene mi proceso. Que a través del otro el Señor va a ver si tengo temor. Que a través del otro el Señor va a probar mi obediencia. Que a través del otro el Señor va a probar a ver si lo sigo buscando en intimidad. O imagínense este padre si se hubiese tirado de rodillas ahí a abrazar a su hijo y decirle, no, vos vas a hacer el sacrificio, vos vas a hacer el holocausto, vos sos ese cordero. ¿Qué hubiese hecho? Hubiese irrumpido los planes de Dios, los hubiese, ¿sí?, sacado del foco de cómo Dios había preparado que sea. Muchas veces hacemos eso. Nos olvidamos de que Dios tiene el control de todo. Entonces nos metemos en el camino. ¿Qué tan diferente podría haber sido la historia? Quizás sí, quizás no. Pero mirá la importancia de manejarse en obediencia. ¿Cuántas consecuencias se podrían haber desatado si Isaac abría su boca? Amén. Si Abraham abría su boca. Quizás el hijo mismo se podía interponer. No, quizás podría haber agarrado miedo y no iba a querer seguir con el camino hacia donde Dios lo llevaba. Quizás su fe iba a ser quebrantada, porque él iba a decir, si vos hiciste promesa a través mío. Amén.
Pero ¿qué hizo en el versículo 8? Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban justos. Acá no sabemos si solamente era un padre queriendo no preocupar a su hijo. Podemos sacar un montón de deducciones. Quizás él tenía la fe certera en quien estaba creyendo y que quizás que si él se manejaba en obediencia, algo iba a tocar en algún momento el corazón de Dios y iba a decir, bueno, no, hasta aquí no más. Dice, y cuando llegaron en el versículo 9 al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en altar sobre leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mirá qué tremendo. Y cuando el Señor nos pide a nosotros tan solo soltar, Él estaba a punto de degollar a su hijo. ¿Me entendés a lo que me refiero? No estoy subestimando el proceso que puedas estar pasando hoy. Porque quién más que el Señor conoce las aflicciones de tu corazón, lo que te está costando, quizás lo que te estás esforzando. Amén. Pero yo creo que nuestros procesos se vuelven tan diminutos cuando leemos historias como estas que pasaron realmente y están escritas en la Biblia. ¿No? Como en el mundo podemos ver, a veces nos levantamos y hoy no tengo ganas de nada y parece que mi vida no tiene sentido y quiero dejarlo todo hasta que a mí me tocó en un tiempo trabajar en el hospital naval y me tocó ir a UTI de niños donde estaban esos niños con cáncer. Y yo me quejaba de la vida que tenía. Una vida quizás por malas decisiones mías, sí. Quizás porque conocía desde chica a Dios, pero me había apartado, mi corazón se había apartado de Él, entonces me manejaba según el camino y la dirección, mi propio entendimiento, y no quizás con lo que Dios ya había planificado en ese tiempo para mí. Porque las veces que me quiso hablar, le di la espalda. El otro día nos cruzábamos con una hermana y justamente íbamos con el pastor y con Nata y le dice, no lo puedo creer verla a Vale así, porque mirá que le predicamos y ella decía, todavía no es el tiempo. Yo ni me acordaba de esa respuesta, pero bueno, gloria a Dios. Amén. Y ahí me tocó entender, y ahí muchas veces entendemos por qué es tan necesario de que leas la palabra. Porque eso también va a traer paz a tu corazón. Porque ahí vas a entender de que si vos estás pasando tus procesos, el Señor no los subestima, sino te dice, pero mirá, hay alguien que estaba pasando una peor situación que vos y logró, siendo obediente, no perdiendo la mirada en mí, lo logró pasar. Entonces, estando en ese momento, en el versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Acá nos damos cuenta de que una vez Abraham, una vez más, le presta atención a lo que sí, a lo que Dios le quería hablar y no se quedó aturdido, aludido por la situación que estaba pasando, no se quedó perdido en el momento y en la circunstancia, sino que su oído estaba dispuesto una vez más a escuchar la palabra del Padre. No quiero saber los anhelos de su corazón, ¿no? Quizás sin él sin decir nada, pero su espíritu intercediendo, diciendo, ya no más, Padre. Pero era necesario. Cuando nosotros estamos en pleno proceso, cuando nosotros estamos en una circunstancia y aún así nos tomamos el tiempo de decir, heme aquí, Señor, háblame, quiero escucharte, corregime, Señor, muestra, marcamos una diferencia, una madurez espiritual. Pero muchas veces nos quedamos aludidos en esa circunstancia, en ese momento, y nos quedamos ahí estancados y no podemos salir. ¿Qué dice acá?
dice, y vuelvo al 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, acá nos muestra una vez más que la prueba, que el proceso era para Abraham a través de Isaac. No era para Isaac y Abraham. No era para Isaac y que Abraham se quede en la circunstancia que estaba viviendo Isaac. Amén. Acá no dice que el ángel de Jehová o que Dios le habló directamente a los dos y le dijo, esto se termina acá. Solamente a Abraham. Y es tremendo porque dice 2 veces Abraham. ¿Cuántas veces el Señor quiso hablarte y te llamó más de una vez la atención? Más de una vez te llamó por tu nombre. Y el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mirá lo que desató la obediencia. Ya tenemos el escuchar, el obedecer, el temor a Dios. Abraham una vez más se mostró temeroso de Dios. Que no se dejó llevar por la situación, sino siempre puesta la mirada en el Señor. Siempre puestos los oídos a la dirección del Señor. Siempre caminando conforme a la dirección, y al camino que Dios le había trazado. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y había llegado ese momento donde Dios le dijo, hasta acá era tu proceso, hasta acá te estaba probando. Pero ¿sabes qué? Abraham no dio ningún paso falso. El Señor hoy te está llamando a un tiempo donde si el Señor te llamó a tu proceso, no te quedes mirando la circunstancia, no te quedes mirando esa falta de perdón, si a esa persona que tenés que perdonar, que no te quedes mirando aquello que tenés que soltar, aquellas situaciones, aquello donde tenés que tomar decisiones claras en este tiempo. ¿Tenés puesta realmente la mirada en Cristo hoy? ¿Le estás creyendo a todas las promesas que le dio a tu vida o te estás dejando engañar por las circunstancias? ¿Te estás dejando engañar porque Abraham tenía un cuchillo en la mano, había atado a su hijo, tenía leña, tenía fuego? ¿Cómo te encontrás en esta noche? El Señor me hablaba de esto esta noche, que no era el proceso de Isaac. Isaac dice, hoy buscamos información con el pastor y yo le decía, ¿qué edad tenía Isaac? Porque yo hasta este tiempo realmente pensé que era un niño. Y según estudios, sí, no es nada certero, dice que tenía entre 25 y 37 años, amén. Tus procesos, tus circunstancias no se van a tratar de edades. Los que son niños tienen procesos de niños. ¿Cuánto en este tiempo tienen que perdonar a sus padres, a sus madres, niños con el mismo proceso que vos tenés que estar pasando? ¿Cuánto muchas veces tuvieron que tomar decisiones? Señor, lo dejo todo y te sigo. Niños teniendo que tomar la misma decisión porque sus padres no quieren llegar al camino de Cristo. Entonces saben que hoy son la luz del mundo, hoy son los que van a llevarle luz, que si creen en su palabra, él y toda su casa será salvo. Entonces son niños que tienen que tomar la misma decisión que hoy te tocó tomar a vos. Viste que esto no se trata de edades.
Te van a tener que tocar procesos donde no va a depender de lo que tenés y las circunstancias, sino que el trato es con vos. Porque a veces ponemos ese proceso, esa persona, tanto en primer lugar, que no dejamos que Dios sobre, no nos dejamos guiar. Entonces nos volvemos desobedientes porque nos estamos interponiendo en el camino que el Señor nos marcó, la dirección que Dios nos dio. Entonces los tiempos se alargan. ¿Por qué? Porque perdimos la mirada en Cristo, porque perdimos en creer en las promesas que Él nos había dado y nos dejamos engañar por lo que estamos viendo ahora. Hoy mi hermana hablaba de los llamados, amén, que ella había venido por un llamado a través de la música. ¿Cuántos a tu alrededor tienen llamados? ¿A cuánto el Señor les prometió descendencia bendita? Que a través de tus generaciones iban a venir siervos y siervas de Dios para expandir el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces, ¿por qué te dejas engañar por las circunstancias? Es tiempo de entregar ese Isaac. Es tiempo de poner por práctica la fe, amén. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No te tiene que importar las circunstancias, sino que vos tenés que estar creyendo en la promesa que te dio Dios. Y hasta que se cumpla esa promesa, transitar en el camino y en la dirección que te da Dios. Mirá lo que dice en el Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Una vez más nos marca qué pasó. Él había recibido promesa a través de Isaac. Y quizás estaba en un momento de confusión de decirme, me dijiste que a través de él voy a tener descendencia. Padres de naciones, Abraham. Pero estoy yendo en una dirección contraria a las promesas que me diste. No se dejó de engañar por las circunstancias. Seguía creyendo en Dios. Seguía poniendo la mirada. Seguía prestando el oído cada vez que Dios llamaba su atención. ¿Estás poniendo atención en este tiempo a los llamados de Dios? ¿O te seguís manejando bajo tu manera, bajo tus tiempos? Entonces muchas veces las promesas se atrasan. Porque nosotros mismos no podemos pasar el proceso. No es por el proceso del otro, es por mi proceso. Quiero ver resultados en el otro, pero yo no estoy siendo obediente porque tengo la mirada en lo que está haciendo el otro, en dónde está caminando, cómo se está moviendo, si pone por práctica o no, si está siendo obediente, y vos ya te desviaste del camino. Y ya te olvidaste de escuchar la voz de Dios cuando viene y te llama por tu nombre. No una vez, 2 veces dice que lo llamaba Abraham. Tu mirada ya no está puesta en Cristo, sino en el problema. Pero tenés que entender que este proceso no es para esa persona. Este proceso no es para esa circunstancia, sino es para vos, para que puedas crecer. Porque el Señor dice después, en el versículo 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Acá le estaba diciendo conforme a lo que Abraham se había movido en obediencia. Todavía la promesa seguía vigente. Abraham la podría haber hecho el camino más largo, podría haber atrasado más, pero se decidió manejarse en obediencia. No dice que no le costara. ¿Qué padre no le costaría entregar a su hijo?
esperando para entregar tu Isaac. Yo siempre cuento un testimonio que en un tiempo el Señor me mandaba a orar por mi papá y fue algo que habló solamente a mi vida. Es algo que yo tuve que callar mucho tiempo, porque era un mensaje que Dios era para conmigo. Y entonces agarra y me dice el Señor, empezá a orar a tu papá, pero orá por tu papá, porque cuando Él me conozca, va a partir. Y ahí empezó mi proceso. Y empezaba mis oraciones al principio, y amén, Señor, bendecía a mis hijos y a mis hermanos, y bendecía a mi madre, y pasaba de largo, y no quería pronunciar el nombre de mi padre. Cuando en esos tiempos fue tanta la opresión que yo veía el celular, el número de mi papá, y en un momento, como hija de Dios, tenía que anhelar que esa llamada sea decirme, hija, alguien me predicó, hoy puedo aceptar a Cristo en mi corazón. Pero yo no quería ver el nombre en mi teléfono porque me daba miedo. Hasta que en un momento tuve que empezar a resolverlo y amén, Señor, si es tu voluntad, es mejor que esté con vos y no que termine perdido. Pero fue largo el camino. 3 días dice que acá Abraham caminó hacia el monte donde iba a hacer el holocausto. Y hasta que un día rompí con eso y empecé a orar por mi papá. Señor, que mi papá tenga un encuentro contigo, que pueda aceptarte. Después de un tiempo hablo con el esposo de una amiga y le cuento, era con la primera persona, dada una circunstancia que estábamos charlando, y le digo, ¿sabés qué me pasó esto? Y él ahí me toca y me dice, ¿no pensaste que Dios te estaba pidiendo que entregues tu Isaac? Que los dejes en sus manos. Y hoy en día mi papá sigue sin aceptar a Jesús en su corazón, pero lo que te puedo decir es que yo sigo orando con fluidez, que ya no siento opresión, ya no temo cuando veo su nombre en mi celular. Y si así lo decidiera Dios, yo no tengo que perder la mirada de lo que Él me prometió. Nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar que nosotros y los que nos rodean estén con el Señor, la vida eterna. Por eso mismo el Señor te lleva, es tiempo de entregar ese Isaac, es tiempo de no dejarte engañar por las circunstancias, creer en la promesa, es tiempo de activar esa fe. Es tiempo. Esta es la palabra que me da el Señor y yo te voy a invitar que ahí, con las sillas, sin hacer mucho ruido, a que te puedas levantar y te puedas concentrar en el Señor.